Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este suéter tejido a crochet para niño o niña. Es un suéter que se teje muy fácil y tiene una puntada muy bonita. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla 1 año, talla 2 años y talla 4 años. Recuerden que las instrucciones de estas 3 tallas van apareciendo en su pantalla, es decir, cada vez que yo les dé una instrucción, pues van a ver que aquí arriba aparece la instrucción que corresponde a cada una de esas 3 tallas. Y mientras yo voy tejiendo la talla 1 año. Para tejerlo utilizaremos estambre o lana en un grosor número 4 o grosor medio. La cantidad que necesita cada talla está apareciendo justo aquí. Lo tejeremos con un gancho 6 milímetros y uno 5 milímetros. Y también necesitamos una aguja lanera, tijeras y cinta métrica. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo, sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Ahora vamos a meter ahí nuestro gancho 6 milímetros y ajustamos ese arito. Y vamos a tejer 41 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, lazada y pasamos 3, 4 y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitemos. Una vez que tienen las cadenas listas, empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. Para eso metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo. Y vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas que tenemos. Así que vamos a la que sigue. Volvemos a meter el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Otra vez en la siguiente cadena, lazada, saco 2 argollas y seguimos así, un punto bajo en cada cadena y nos vemos al final. Me quedan 2 cadenas para terminar, así que tejo aquí y en la última. Como tejimos 41 cadenas y comenzamos esta vuelta en la segunda cadena desde el gancho, entonces nos quedan en total 40 puntos. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. Vamos a comenzar, por lo tanto, a tejer en el primer punto. Y vamos a continuar haciendo puntos bajos, pero vamos a hacer el primer punto bajo tomando la hebra de adelante del punto, es decir, esta. Si ustedes giran su tejido y ven la V que tiene en la cabecita el punto, van a ver que tiene una hebra delantera y una trasera. Entonces, vamos a tomar la hebra delantera y vamos a hacer un punto bajo. Así que tomamos esa hebra de adelante y hacemos nuestro punto bajo normalmente. Ahora, en el punto que sigue vamos a hacer un punto bajo, pero ahora tomando la hebra de atrás. Tomamos esta, la que está más lejos de nosotros. Así que pasamos por ahí el gancho y hacemos un punto bajo. Y vamos a continuar repitiendo esto. Un punto bajo tomando la hebra de adelante y un punto bajo tomando la hebra de atrás del punto. Vamos entonces al siguiente punto y tomamos la hebra de adelante, hacemos un punto bajo y ahora vamos al punto que sigue y tomamos la hebra de atrás. Ven que es súper sencillo. Otra vez la hebra de adelante, y la hebra de atrás. Y así vamos a continuar y nos vemos al final para decirles cómo vamos a terminar. Acabo de hacer aquí un punto bajo tomando la hebra de adelante, así que en el punto que sigue me toca tomar la hebra de atrás. En el penúltimo punto nos toca tomar la hebra de adelante. Y en el último punto que nos tocaría tomar la hebra de atrás, no lo vamos a hacer así. El último punto lo vamos a hacer tomando las 2 hebras de la cabecita del punto.
Entonces, metan su gancho, tómenlas las dos y tejan el último punto bajo. Y esto es tan sencillo como que vamos a continuar repitiendo esta vuelta número 2 tal cual acabamos de hacer hasta que nuestro tejido alcance desde el comienzo aproximadamente 22 centímetros. Acuérdense que las vueltas solo consisten en hacer un punto bajo en la hebra de adelante y un punto bajo en la hebra de atrás del punto. Esto lo repetimos y acuérdense que el último punto lo tejemos tomando las dos hebras de la cabecita del punto, ¿sí? Es tal cual como acabamos de tejer la vuelta número 2. Entonces vamos a continuar repitiendo esto y nos vemos cuando hayan alcanzado los centímetros que necesiten. Ya he alcanzado los centímetros que yo necesitaba, en mi caso eran aproximadamente 22 centímetros. Como pueden ver, el punto tiene una textura hermosa y aún así es un punto bastante ligero. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a continuar tejiendo en los puntos que corresponden a cada uno de los hombros y vamos a dejar los puntos que corresponden al escote. Entonces vamos a continuar. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a comenzar nuestra vuelta normalmente, tejiendo un punto en la hebra de adelante, un punto bajo y un punto bajo en la hebra de atrás. Vamos a continuar así hasta que tengamos 11 puntos en total. Ahora llevamos 2. Voy a hacer el 3, tomo la hebra de adelante, 4, la hebra de atrás. Hasta ahora llevo 9 puntos, voy a hacer el número 10 en la hebra de atrás y el 11 en la hebra de adelante. Bueno, y ahora vamos a tejer un último punto, pero lo vamos a hacer tomando las dos hebras del punto. Así que hacemos un punto bajo más tomando las dos hebras del punto. Ahora tenemos en total 12 puntos para tejer este hombro. Vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos igual que como lo hemos hecho en el resto de nuestro tejido. Un punto bajo en la hebra de adelante, un punto bajo en la hebra de atrás, así repetimos y en el último punto tomamos las dos hebras del punto. Igual que como lo hemos hecho hasta ahora. Entonces voy a hacer otra vuelta con ustedes, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Empezamos aquí en el primer punto. Tomamos la hebra de adelante, siguiente punto, la hebra de atrás y así continuamos hasta el final de la vuelta. Nos toca hacer un punto bajo tomando la hebra de adelante en el penúltimo punto y en el último, como habíamos dicho y como hemos estado haciendo, tomamos las dos hebras del punto. Entonces vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos hasta que nuestro tejido alcance desde el comienzo aproximadamente 28 centímetros. Un dato para aquellas personas que quieran tejer el suéter en cualquier otra talla diferente a las que yo aquí les comparto es que al momento de separar los puntos que van a formar parte del escote y los de los hombros, solo tengan cuidado de tener en los hombros un número par de puntos. Eso es lo único importante para que puedan continuar con la puntada como la han hecho. En el caso del escote de esta talla va a medir aproximadamente 13 centímetros. Ya he alcanzado los centímetros que necesitaba desde el comienzo. Y si ustedes también, entonces vamos a cortar el hilo. Si a ustedes como a mí les quedó el hilo en el lado del escote, entonces pueden cortarlo dejando una hebra corta. Si a ustedes les quedó el hilo en este lado, en la parte exterior, entonces dejen una hebra larga porque esa hebra les va a servir para coser el hombro. Entonces, una vez que hayan hecho ese último punto y hayan cortado su lana, simplemente la pasan por la argolla que tienen en el gancho y jalan. Vamos a hacer ahora el otro hombro, así que nos colocamos viendo el lado del revés de la última vuelta de puntos bajos que hayamos hecho.
Una vez que nos hemos acomodado así, entonces vamos a contar 12 puntos, que fueron los puntos que tejimos para este hombro. Así que contamos desde aquí, desde la orilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahí vamos a agregar una hebra nueva. Tomamos entonces nuestra lana y la vamos a pasar por ese punto. La sacamos y hacemos una cadena para asegurar. Y vamos a tejer ahí el primer punto bajo. Ya saben que lo hacemos tomando solamente la hebra de adelante del punto. Vamos a tejer nuestra vuelta normalmente. Ahí está, el primer punto bajo, el que sigue en la hebra de atrás, adelante, atrás y así continuamos hasta el final. Y tejemos el último punto bajo tomando las 2 hebras del punto, así como lo hemos hecho en todo nuestro tejido. Entonces, vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos igual que lo hemos hecho en el otro hombro hasta tener el mismo número de vueltas que hicimos aquí, ¿ok? Entonces, continuamos tejiendo sobre estos puntos. Ya hemos terminado entonces con el segundo hombro. En mi caso, como el hilo me ha quedado en la parte de afuera, entonces he dejado una hebra larga que después voy a utilizar para coser. Ya saben, si ustedes el hilo les quedó en este lado, entonces déjenlo corto porque no lo vamos a utilizar. Una vez que hayan cortado el hilo y hayan tejido su último punto, igual lo pasan por la argolla que tienen en el gancho y jalan. Y ahora van a tejer una pieza exactamente igual a la que acaban de hacer, con la única diferencia de que no van a dejar el espacio del cuello. Van a tejer una pieza parejita, siempre tejiendo con todos sus puntos hasta que tengan el mismo número de vueltas que hicieron en el delantero, ¿ok? Cuando terminen, dejen una hebra larga que nos va a servir para coser. Entonces hay que tejer ahora la espalda. Ya que tienen las dos piezas, lo que vamos a hacer es coser, pero antes vamos a esconder los hilitos que nos quedaron que no vamos a utilizar para coser. Los vamos a esconder por el revés del tejido. Y bueno, para saber cuál es el revés del tejido, porque nuestro punto se ve igual por los dos lados, pero vamos a dejar como derecho del tejido este donde vemos el lado derecho de los puntos bajos que hicimos en la primera vuelta. Por lo tanto, aquí donde vemos el revés de esos puntos bajos, este será el revés de nuestro tejido y por ahí vamos a esconder esos hilitos. Enhebren su aguja lanera con cada uno de esos hilitos y simplemente se trata de pasarlos entre los puntos. No hace falta seguir ningún orden. Y cuando terminen, corten lo que les sobra. Vamos ahora a coser los hombros, así que vamos a colocar las piezas enfrentadas con el lado derecho del tejido hacia arriba, hacia nosotros. Y vamos a enhebrar la aguja lanera con una de esas hebras largas que dejamos para coser. Vamos a utilizar el punto tipo colchón para unir esta parte, pero si alguien quiere hacerlo de otra manera, adelante. Y bueno, aquí pueden ver el derecho o el revés de esa última vuelta que ustedes hicieron. Es lo mismo, no hay ningún problema, depende de cuántas vueltas hayan tejido para sus piezas. Entonces, vamos a pasar la aguja por el primer punto que tenemos en el lado contrario a donde parte el hilo. Aquí pueden ver la cabecita del primer punto, así que por ahí pasamos la aguja de adentro hacia afuera. Y ahora vamos a pasarla por el primer punto en esta pieza. Ahí está ese primer punto. Este que tenemos aquí es el nudito que nos quedó de cuando cerramos nuestro tejido. Entonces la pasamos por el primer punto. La aguja igual de adentro hacia afuera. Vamos acá. Buscamos el punto que sigue. Por ahí pasamos la aguja de adentro hacia afuera, siempre tomando las dos hebras del punto. Ahora vamos al otro panel, vamos al punto que sigue, pasamos la aguja
Y así vamos a continuar. Siguiente punto en este panel. Y siguiente punto en el de enfrente. Es muy sencillo, entonces vamos a continuar uniendo así hasta terminar con los puntos del hombro. Voy a hacer las últimas puntadas, paso por aquí y por el último punto que tengo aquí. Si ustedes también ya terminaron, vamos a volver a pasar por aquí la aguja, por este punto, para mandarla hacia el revés del tejido y por acá rematar. Entonces volteamos el tejido y vamos a hacer un nudo, o 2 o 3, los que necesiten. Listo, y este hilo lo esconden por el revés del tejido. Una vez que terminaron con este hombro, entonces van a coser el otro de la misma manera. Ya que cosieron los hombros, entonces vamos a unir los costados. Esta costura la vamos a hacer por el lado revés del tejido, así que vamos a acomodar ambas piezas con el lado del revés hacia afuera. Ahí pueden ver el revés de los puntos bajos de la primera vuelta en las dos piezas. Antes de coser hay que definir el espacio que dejaremos para la manga, así que vamos a medir desde el hombro aproximadamente 13 centímetros y ahí colocamos un marcador. Fíjense muy bien de colocar el marcador en la misma vuelta en ambas piezas. Para coser esta parte utilizaremos punto deslizado y vamos a unir vuelta con vuelta. Para estar seguros de que nuestra costura va bien y que no nos brinquemos vueltas y de repente nos quede chueca la costura, entonces fíjense bien, aquí en la orilla siempre van a tener una vuelta que tiene una cadena de subida en la orilla como esta. Aquí está la cadena, ¿ven? Esta, y aquí está el punto. Y van a tener también una vuelta que tenga un punto bajo en la orilla como esta. Este es el punto bajo. Se ve más grande, ¿ven? El espacio. Así está toda la orilla de las dos piezas. Entonces, lo que vamos a hacer es siempre unir una vuelta que tenga una cadena de subida en la orilla con una vuelta que tenga un punto bajo en la orilla, como esta, por ejemplo. Y las vueltas que tienen un punto bajo en la orilla, pues las vamos a unir a una vuelta que tenga una cadena de subida en la orilla, así como esta. Tomamos de nuevo nuestro estambre y nuestro gancho 6 milímetros y vamos a pasarlo por la primera cadena que tengamos en el panel que tenemos enfrente. En mi caso aquí está esa primera cadena y por la primera cadena del segundo panel. Ahí está, entonces por ahí lo paso. Tomamos nuestra lana y la sacamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Vamos a jalar este hilito. Buscamos ahora la primera vuelta. Aquí la tenemos, ¿ven? Vemos un punto bajo en la orilla que es este. Por ahí pasamos el gancho. Y ahora vamos a la primera vuelta en el otro lado, que si se fijan, aquí está. Tiene una cadena de subida en la orilla, que es esta que está aquí. Entonces vamos a pasar el gancho por ese espacio que tenemos. Aquí. Tomamos nuestra hebra, la pasamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Ese es un punto deslizado. Vamos a seguir. Ahora sigue una vuelta que tiene una cadena en la orilla, así que pasamos por aquí el gancho y vamos a la siguiente vuelta en el otro panel que tiene un punto bajo en la orilla. Es este grandote que se ve aquí. ¿Ven? Si lo cerramos, ahí se ven las dos patitas del punto bajo. Entonces pasamos por ahí el gancho y hacemos un punto deslizado. Siguiente vuelta, aquí se ve el punto bajo, pasamos por ahí el gancho y ahora en la vuelta que sigue, en el otro lado, nos toca unirlo aquí a una vuelta que tiene una cadena de subida en la orilla. Aquí está. Entonces buscamos un espacio
y por ahí pasamos el gancho y hacemos un punto deslizado. Voy a hacerlo otra vez, nos toca una vuelta que tiene una cadena de subida en la orilla, paso por aquí el gancho y ahora vamos a unirla a una vuelta que tiene un punto bajo en la orilla como esta. Ahí están las dos patitas del punto, una aquí y otra acá. Y acuérdense que el espacio es grande. Entonces por ahí pasamos el gancho y hacemos un punto deslizado. Y así vamos a continuar uniendo hasta que lleguemos al marcador que pusimos. Voy a hacer el último punto deslizado, pues ya llegué al marcador. A mí me toca hacerlo aquí y en esta vuelta de aquí. Corten su hilo, lo pasan por la argolla del gancho. Ya saben, estos hilitos ahora o al final hay que esconderlos por el revés del tejido y van a coser el otro lado de la misma manera. Por el lado derecho del tejido, así es como queda la costura. Nuestras vueltas están parejitas, no tenemos agujeros, queda muy bien terminado. Una vez unidos los costados, vamos a tejer las mangas, así que nos acomodamos con el lado derecho del tejido hacia afuera y vamos a comenzar aquí está la unión que hicimos. Vamos a buscar el primer espacio que tengamos a un lado de esa costura en el costado. Así que buscamos ese primer espacio que tenemos junto a la costura, en mi caso aquí está, esta es la costura y ahí está ese primer espacio. Pasamos por ahí nuestro estambre y hacemos una cadena para asegurar. Vamos a tejer ahí mismo un punto bajo, el primero. Tejeremos un punto bajo al final de cada una de las vueltas. Ya sabemos cómo se ve el final de las vueltas. Unas tienen un punto bajo en la orilla y otras tienen una cadena de subida en la orilla. Entonces vamos a buscar esos espacios en el final de cada vuelta. En mi caso yo aquí tengo un punto bajo, así que ahí meto el gancho y tejo un punto bajo. Ahora me toca una vuelta que tiene una cadena en la orilla, entonces ahí al final tejo un punto bajo. Aquí tengo un punto bajo, así que ahí tejo otro. Ahora tengo una cadena, tejo otro punto bajo y así entonces vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Ya he dado toda la vuelta. Me toca tejer al final de esta vuelta. Y ahora en este espacio que es el que está junto a la costura. Una vez que hayan terminado, cuenten sus puntos. Es necesario que tengamos una cantidad par de puntos. Si no la tienen, no se preocupen, en el último espacio van a agregar un punto extra. ¿Sí? Tejan otro punto ahí. Así. Yo sí la tengo, entonces no necesito tejer ese punto extra. Y una vez que hayan terminado, entonces hacen un punto deslizado en el primer punto bajo que tejieron. Vamos a tejer ahora en redondo, pero tenemos que ir y venir en las vueltas, igual que lo hemos hecho en el resto del tejido. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto y tenemos que dar vuelta al tejido, así. Ahora vamos a ver el revés de la manga, es decir, la parte interna. Vamos a empezar esta vuelta, no en el primer punto, que es este que tenemos pegadito a la cadena que acabamos de hacer, sino en el que sigue, que si se fijan es un punto bajo. Aquí están las dos patitas y aquí está su cabecita. Entonces, como vamos a hacer el mismo punto que hicimos en el resto del suéter, ahí empezamos con el primer punto bajo, tomando la hebra de adelante. Y ahora en el punto que sigue tomamos la hebra de atrás. Tomamos la hebra de adelante y luego la hebra de atrás. Y nos vemos al final para decirles cómo terminar. Acabo de tejer aquí un punto en la hebra de atrás, así que me toca tejer uno en la hebra de adelante.
Y vamos a terminar en este último punto que tenemos aquí, de donde partió la cadena que hicimos para subir. Ese va a ser nuestro último punto. Ahí tenemos que terminar con un punto bajo en la hebra de atrás. De esa manera ya está completo el patrón. Y ahora vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Vamos a continuar repitiendo esta vuelta, pero la quiero volver a hacer con ustedes para que no queden dudas. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Ahora vemos el derecho de la manga. Empezamos, acuérdense, no en el primer punto que está pegadito a la cadena, sino en el primer punto bajo que vemos. Aquí están las dos patitas. Entonces, en ese punto tomamos la hebra de adelante y tejemos el primer punto bajo. Siguiente punto, la hebra de atrás, la tomamos, la de adelante en el punto que sigue y así continuamos. En el penúltimo punto nos toca hacer un punto bajo tomando la hebra de adelante y en el último punto, que es el que tiene la cadena de subida, ahí hacemos el punto bajo tomando la hebra de atrás. Siempre tenemos que tener la misma cantidad de puntos, revísenlo en cada vuelta, es importante. Y hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Continuaremos repitiendo esta vuelta hasta que la manga alcance aproximadamente desde el comienzo 20 centímetros. Y es aproximadamente porque es importante que terminemos en una vuelta por el derecho del tejido. Pues ya he alcanzado los centímetros que necesitaba para la manga, en mi caso eran 20 centímetros y he terminado en una vuelta por el derecho del tejido. Si ustedes también ya alcanzaron el largo que necesitaban, entonces vamos ahora a tejer el puño. Vamos a cambiar el gancho para tejer el puño, lo tejeremos con un gancho 5 milímetros. Y además, conforme vayamos tejiendo el puño, vamos a ir disminuyendo puntos para que la manga se cierre un poquito más. Entonces vamos a empezar tejiendo 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a empezar a tejer en este sentido. Así que la primera vuelta la vamos a empezar en la segunda cadena desde el gancho. 1 y 2. Ahí hacemos un punto bajo. Y vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada cadena. Así que vamos a la que sigue. Hacemos un punto bajo, en la siguiente igual. Y tejemos en la última cadena. Tenemos en total 8 puntos. Con esos 8 puntos vamos a tejer el puño. El puño va a tener un ancho aproximado de 5 centímetros. Ya que tenemos entonces esos 8 puntos, vamos a unir aquí en la base con un punto deslizado en ese primer punto bajo que tenemos. Ahí hacemos un punto deslizado en el punto que sigue y otro punto deslizado más en el siguiente punto. Entonces estamos haciendo 3 puntos deslizados aquí en la base. Por lo general, cuando hacemos esto sin disminuir, se hacen solamente 2 puntos deslizados. Ya lo van a ver, por ejemplo, en el cuello cuando lo hagamos o en la parte de abajo. Pero al hacer este puño, como queremos cerrar todavía más la manga, entonces en lugar de hacer 2 puntos deslizados, hacemos 3. Y vamos a dar vuelta al tejido. Ahora tenemos que ver el revés de esos puntos bajos que acabamos de tejer. Vamos a empezar la segunda vuelta. La empezaremos en el cuarto punto desde el gancho. Esto es, saltamos 1, 2, 3 y vamos al cuarto punto.
Ahí vamos a comenzar la vuelta haciendo un punto deslizado. Estos 3 puntos que saltamos al principio son los 3 puntos deslizados que acabamos de hacer. Allí no vamos a tejer. Y bueno, ahora vamos a continuar tejiendo un punto deslizado en cada uno de los puntos bajos que tenemos. Ese es el segundo, el tercero, el cuarto y octavo. Siempre vamos a tener 8 puntos en el puño. Revísenlos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Así. Vamos a tejer ahora una vuelta con puntos bajos otra vez, pero lo vamos a hacer tomando la hebra de atrás de esos puntos deslizados que hicimos. Así que es importante que volteemos un poquito nuestro tejido, gírenlo para que vean esos puntos deslizados que tejieron y vamos a tomar la hebra de atrás. Aquí está la hebra de adelante y aquí está la de atrás. Entonces empezamos desde el primero, esta es la cadena de subida. Vamos al primer punto deslizado que tenemos, tomamos la hebra de atrás y tejemos el primer punto bajo. Así vamos a continuar, siempre girando el tejido. Tomamos la hebra de atrás del punto deslizado y tejemos el siguiente punto bajo. Otra vez, tomo la hebra de atrás. Ahí ya llevamos 3. Es importante que no aprieten sus puntos deslizados para que no les cueste trabajo tejer sobre ellos. Y aquí está el último punto donde me toca tejer. Ahora vamos a unir aquí en la base otra vez con 3 puntos deslizados, así que vamos al punto bajo que sigue, que es este está ocupado, aquí hicimos un punto deslizado, entonces vamos al que sigue, hacemos un punto deslizado, otro en el punto que sigue y otro en el siguiente punto. Ya tenemos entonces nuestros 3 puntos deslizados en la base, damos vuelta al tejido. Nos toca hacer una vuelta de puntos deslizados. Siempre vamos a hacer una vuelta de puntos deslizados y una vuelta de puntos bajos tomando la hebra de atrás del punto deslizado que acabamos de hacer. Entonces vamos a empezar esta vuelta en el cuarto punto desde el gancho. Así que contamos 1, 2, 3 y vamos al cuarto punto. Acuérdense que estamos saltando los 3 puntos deslizados que acabamos de hacer. Vamos a ese cuarto punto y tejemos ahí un punto deslizado. Acuérdense de no hacerlo apretado, téjanlo flojito. Y vamos a continuar tejiendo un punto deslizado en cada punto. Este es el número 7 y el punto deslizado número 8. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Ahora nos toca hacer entonces una vuelta de puntos bajos tomando la hebra de atrás del punto deslizado de la vuelta anterior. Entonces giramos un poquito el tejido, empezamos a tejer desde el primer punto, tomamos la hebra de atrás y tejemos el primer punto bajo. Así continuamos. Vamos al punto que sigue, tomamos la hebra de atrás y tejemos un punto bajo. Ya llevamos 2, 3, tomo la hebra de atrás, 4, este es el número 7 y vamos al punto número 8. Aquí está, no olviden ese punto número 8. Vamos entonces a continuar repitiendo estas 2 vueltas. Lo voy a volver a hacer con ustedes. Entonces, volvemos aquí a la base. Tenemos que tejer 3 puntos deslizados. Así que vamos al punto bajo que sigue, que es este. Tejemos un punto deslizado en el siguiente punto y otro más en el punto que sigue. Damos vuelta al tejido.
Empezamos la vuelta en el cuarto punto desde el gancho. Giren un poquito el tejido para que vean las cabecitas de los puntos. Saltamos el primero, el segundo, el tercero, vamos al cuarto punto y ahí tejemos el primer punto deslizado. Ahí va 1, siguiente punto igual, 2, 3, vamos al punto número 8, hacemos el último punto deslizado, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y volvemos a dar vuelta al tejido. Empezamos a tejer en el primer punto, giramos, buscamos el primer punto deslizado que tenemos y hacemos un punto bajo, tomando la hebra de atrás y así continuamos en cada punto. Aquí está el último punto, el punto número 8. Listo. ¿Ven? Así es como va a ir creciendo el tejido. Entonces vamos a continuar repitiendo estas 2 vueltas, siempre uniendo aquí en la base con 3 puntos deslizados y lo vamos a repetir tantas veces como podamos hasta que terminemos con los puntos que tenemos en la manga. En el final a mí me han quedado aquí 2 puntos bajos en la base, este y este. Este no lo cuento porque es donde comenzamos la vuelta. Si les quedó, por ejemplo, nada más uno, yo lo que les recomiendo es que hagan un punto deslizado ahí para unir y cierren su puño. Si les quedaron 3 puntos deslizados, si les quedó exacto, pues excelente, tejan sus 2 últimas vueltas como lo han estado haciendo. Y yo voy a hacer aquí, entonces, un punto deslizado en estos 2 puntos que me quedan. Voy a hacer uno aquí y uno aquí. Para las personas que estén en mi caso, entonces vamos a dar vuelta al tejido y como solo hicimos 2 puntos deslizados al final, vamos a empezar esta vuelta saltando esos 2 puntos deslizados, es decir, vamos a empezar en el tercer punto desde el gancho. Entonces saltamos 1, 2 y vamos al tercer punto desde el gancho y hacemos nuestra vuelta de puntos deslizados. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora tejemos nuestra vuelta de puntos bajos tomando la hebra de atrás del punto. Vamos a unir ahora el puño. Para las personas que al final solo hicieron un punto deslizado, porque ya solo ese les quedaba aquí en la base, ya están listas para unir. Para las personas que hicieron 2 puntos deslizados aquí en la base al final o 3 puntos deslizados aquí en la base al final, entonces una vez que hayan tejido su última vuelta, busquen un lugar aquí en la base donde unir esa última vuelta. No importa dónde, lo importante es que quede unida esta última vuelta a la base. Entonces yo, por ejemplo, lo voy a hacer aquí. Y ahora sí, vamos a empezar a unir. Vamos al primer punto bajo que tenemos en este lado, que es este que está aquí. Este es el punto deslizado que acabamos de hacer para unir. Entonces vamos a comenzar, pero en el primer punto bajo, aquí. Así que ahí metemos el gancho. Y ahora vamos a la primera cadena que tenemos acá. Aquí está, es esta, ¿ven? Si se fijan, aquí está el primer punto bajo, entonces aquí está su cadena. Paso por ahí el gancho, tomamos la hebra, la sacamos por ahí y por las argollas que tenemos en el gancho. Hacemos un punto deslizado. Vamos a seguir así en cada punto, entonces vamos al punto que sigue. Aquí pasamos el gancho, buscamos la siguiente cadena en este lado. Aquí está el punto bajo, entonces meto ahí el gancho, no quiere entrar, ahí está, tomamos la hebra,
la pasamos por ahí y por las argollas que tenemos en el gancho. Ya llevamos 2 puntos deslizados. Siguiente punto en este lado y vamos a la siguiente cadena en este otro lado. Aquí está el punto bajo. Hacemos un punto deslizado. Lo voy a hacer otra vez. Siguiente punto aquí y siguiente cadena en este lado. Aquí está. Así vamos a continuar hasta llegar al final. Voy a hacer el último punto aquí y la última cadena de este lado. Cortamos la lana, la pasamos por la argolla que tenemos en el gancho y jalamos. Y ya quedó cerrado el puño. Ya tejimos la primera manga, terminamos el puño, quedó muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo la otra manga. La van a hacer exactamente igual. Yo por aquí ya la tengo tejida. Entonces, van a buscar el primer espacio que tengan a un lado de la costura, ya saben, con el lado derecho del tejido hacia afuera, y van a tejer esa primera vuelta de puntos bajos, 1 al final de cada vuelta. Tienen que tener el mismo número de puntos que tejieron acá, y después van a continuar con las vueltas de la puntada, como hicieron aquí, un punto bajo en la hebra de adelante y uno en la hebra de atrás. Van a tejer el mismo número de vueltas y luego van a tejer el puño exactamente igual a como hicieron acá, ¿sí? Todo es lo mismo. Ya que tienen las mangas listas, vamos a tejer el cuello. Lo vamos a tejer con el gancho 5 milímetros para mantenerlo ajustadito. Pero si alguien quisiera un cuello mucho más amplio, entonces puede probar tejerlo con el gancho 6 milímetros. Nos vamos a colocar en la espalda y vamos a buscar un punto que esté cerca del centro en este espacio que dejamos para el cuello. Vamos a agregar una hebra entonces en un punto. Vamos a agregar una hebra en un punto que esté cerca del centro. Tomamos nuestro gancho número 5 milímetros, la pasamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Y vamos ahora a tejer una vuelta primero de puntos bajos. Empezamos en ese mismo punto donde agregamos la lana, ahí hacemos el primer punto bajo y vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada punto hasta que lleguemos aquí a la esquina. Me quedan 2 puntos donde tejer, este y el que está justo en la esquina, aquí. Y ahora llegamos al delantero, entonces vamos a tejer aquí un punto bajo al final de cada vuelta, así como lo hicimos en las mangas. Aquí tengo yo mi primera vuelta, tengo una cadena en la orilla, aquí está el punto bajo. Así que ahí voy a hacer un punto bajo. Aquí, por ejemplo, tengo una vuelta que tiene un punto bajo en la orilla, así que ahí meto el gancho y tejo un punto bajo. Y sigo igual. Voy a tejer en la última vuelta que tengo en este lateral, que es esta. Si ustedes también ya terminaron, entonces ahora vamos a tejer sobre los puntos que tenemos aquí adelante. Yo voy a empezar justo en el punto que tengo en la esquina. En este, aunque esté ocupado, voy a hacer ahí un punto bajo. Y ahora ya voy al que sigue. Al siguiente punto. Ya saben, pueden ver aquí o en la espalda el derecho o el revés de esa última vuelta que hicieron, según en qué vuelta hayan terminado. Las dos son correctas. Entonces vamos a continuar tejiendo así un punto bajo en cada uno de estos puntos hasta llegar a la siguiente esquina. Luego tejeremos un punto bajo aquí en este lateral al final de cada vuelta, igual que lo hicieron en este lado.
Y después terminaremos con los puntos que nos faltaron en la espalda y continuaremos tejiendo un punto bajo en cada punto. Así que vamos a terminar esta vuelta. Ya he dado toda la vuelta, me queda solo este punto donde tejer. Aquí comencé. Una vez que hayan terminado, cuenten sus puntos. Necesitamos tener una cantidad par de puntos. Si no la tienen, ya saben, como siempre les digo, no se preocupen. Lo que vamos a hacer es agregar un punto extra en el último punto. En mi caso, yo no la tengo, así que yo sí necesito ese punto extra, que ahí está. Y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos y ya está, se los voy a enseñar aunque sea de cabeza. Así quedó esa primera vuelta de puntos bajos que hicimos. Vamos a tejer un resorte como el que hicimos en el puño, pero aquí no vamos a disminuir puntos. Así que comenzamos tejiendo 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Comenzamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. 1 y 2. Ahí hacemos el primer punto bajo y continuamos tejiendo un punto bajo en cada cadena. Aquí está la última cadena. En total tenemos 6 puntos. Con estos 6 puntos vamos a tejer este resorte que tiene aproximadamente 4 centímetros de ancho. Hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo que tenemos aquí en la base y un punto deslizado en el punto que sigue. Solo vamos a hacer 2 puntos deslizados porque no vamos a disminuir puntos y damos vuelta al tejido. Vemos el revés de esos puntos bajos que acabamos de tejer. Empezamos esta vuelta en el tercer punto desde el gancho. Entonces saltamos el punto número 1, el punto número 2 y vamos al número 3. Estamos saltando esos 2 puntos deslizados que hicimos aquí en la base. Entonces empezamos en el tercer punto, ahí hacemos el primer punto deslizado y continuamos así en cada punto. Ahí está el último. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Ahora tejemos la vuelta de puntos bajos haciéndolos en la hebra de atrás del punto deslizado de la vuelta anterior. Empezamos desde el primero y hacemos uno en cada punto. Aquí está mi último punto, lo tomo y continuamos repitiendo estas 2 vueltas. Voy a volverlo a hacer. Entonces, vamos al punto que sigue en la base, tejemos un punto deslizado y un punto deslizado en el punto que sigue. Acuérdense que solo estamos haciendo 2. Damos vuelta al tejido, comenzamos a tejer en el tercer punto desde el gancho, 1, 2 y vamos al tercero, tejemos la vuelta de puntos deslizados. Ahí está el último, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora tejemos la vuelta de puntos bajos, tomando la hebra de atrás del punto. Ahí está el sexto punto. Entonces vamos a continuar así y nos vemos cuando demos toda la vuelta. En el final ya no nos debe de quedar ningún punto. Aquí tenemos el punto donde comenzamos, ven, aquí están las cadenas de inicio, ahí ya no vamos a tejer. Entonces, igual que en el puño, vamos a buscar un lugar donde hacer un punto deslizado para unir esa última vuelta que hicimos. Yo lo voy a hacer aquí. Y así como en el puño, vamos a unir esta parte con esta con puntos deslizados. Así que vamos al primer punto bajo, que es este que tengo aquí. Este es el punto deslizado que acabamos de hacer. Vamos al primer punto bajo, lo tomamos y ahora a la primera cadena en este lado.
y hacemos un punto deslizado. Y así seguimos con cada uno, igual que como lo hicimos en el puño. Listo, ya quedó unido el cuello. Cortamos el estambre, lo pasamos por la argolla del gancho. Una vez que tejimos el cuello, vamos a trabajar en el resorte de la parte inferior que vamos a tejer igual que este, solo no vamos a hacer una base de puntos bajos primero, vamos a tejerlo directo. Nos colocamos en la espalda y buscamos una cadena que esté cerca del centro. Vamos a continuar tejiendo con el gancho 5 milímetros. Así que yo voy a empezar aquí. Ahí fijamos una hebra nueva, hacemos una cadena. Esta cadena solo sirve para asegurar nuestra lana, no vamos a tejer sobre ella, ¿ok? Y ahora vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Comenzamos esta vuelta en la segunda cadena desde el gancho. 1 y 2, ahí hacemos el primer punto bajo y necesitamos tener en total 6 puntos bajos. Llevamos 1. Vamos a la siguiente cadena. 2, 3, y 6. Entonces, como dijimos, en esa cadena que hicimos al principio para fijar la lana, ahí no vamos a tejer. Pueden jalar ese hilito que quedó para tensarla un poquito. Como les decía, el resorte es igual al que tejimos en el cuello, solamente vamos a unir aquí en la base sobre las cadenas. Entonces hacemos un punto deslizado en esta cadena donde agregamos nuestra lana, en esa misma cadena. Entonces ahí hacemos un punto deslizado y un punto deslizado en la cadena que sigue. Acuérdense que si no ubican las cadenas, busquen las patitas de los puntos bajos. Aquí se ven las dos patitas del punto bajo, entonces aquí está su cadena. Ahí hago el segundo punto deslizado. Damos vuelta al tejido. Y ahora nos toca hacer la vuelta de puntos deslizados. La comenzamos en el tercer punto desde el gancho. 1, 2 y 3. Y ahí hacemos el primer punto deslizado. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto. Damos vuelta al tejido y ahora hacemos la vuelta de puntos bajos tomando la hebra de atrás del punto. Punto número 6. Y continuamos repitiendo estas dos vueltas, igual que en el cuello. Entonces aquí en la base unimos con 2 puntos deslizados, así que vamos a la siguiente cadena, tejemos 1 y en la siguiente cadena tejemos otro. Damos vuelta al tejido y seguimos con nuestra vuelta de puntos deslizados, igual que como hemos hecho en el cuello. Vamos a seguir así hasta dar toda la vuelta y terminar con todas las cadenas que tenemos. Este resorte inferior lo van a cerrar igual que hicieron con los puños y el cuello. Es lo mismo. Y ya lo tenemos listo. Todos los hilitos que quedaron hay que esconderlos por el revés del tejido, pero yo les recomiendo que los hilos que quedaron de cuando agregamos hebras nuevas, por ejemplo, yo aquí tengo esta me quedó de cuando cosí el costado. Entonces, yo esos hilitos les recomiendo que primero los rematen para que queden bien seguros. Así que yo aquí voy a hacer un nudo antes de esconderlo. Así, bien seguro, ya lo puedo esconder. Pues con eso hemos terminado ya el suéter. Quedó muy lindo, aprendimos un punto que es súper fácil, que tiene una trama hermosa. Espero entonces que les haya gustado este tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas.
y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo lo que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.